El territorio de Montana se extendía amplio e implacable en el verano de 1884. El polvo se levantaba de los caminos de carromatos como oraciones que ya nadie se molestaba en rezar. La ciudad de Copper Ridge se encontraba enclavada entre colinas onduladas que se tornaban doradas cuando el sol las iluminaba en el ángulo adecuado. La mayoría de la gente trabajaba con sus manos. Ganaderos, comerciantes, herreros, mujeres que lavaban ropa o cosían vestidos para las hijas que se casaban. Regan Wilkinson vivía en las afueras del pueblo, en una cabaña tan inclinada hacia la izquierda que parecía que intentaba asomarse por una esquina. El techo estaba combado. La puerta se atascaba cada vez que llovía. Una ventana tenía una grieta que la atravesaba como un rayo congelado en el cristal. Aquella tarde, ella estaba de pie junto a su pequeña mesa de madera, con una sola vela parpadeando junto a su codo. Sus manos se movían lentamente, doblando con cuidado una carta que había escrito 3 veces antes de dar con las palabras adecuadas. La tinta se había corrido 2 veces. Tenía los dedos agarrotados de apretar demasiado el bolígrafo. Sobre la mesa había $5. 5 preciosos dólares que había ganado fabricando velas y vendiéndolas puerta a la puerta. Dinero que había ahorrado saltándose comidas. Dinero que necesitaba, pero que no podía conservar. Su tía vivía a 2 territorios de distancia, enferma y pasando apuros. Regan le había prometido enviarle ayuda. Metió los billetes en el sobre, los selló con cera que goteaba de forma irregular y copió la dirección de memoria, los marcadores del sendero, los números de las cabañas, las indicaciones que parecían bastante sencillas en su mente cansada. Pero la luz de la vela jugaba malas pasadas a sus ojos agotados. Escribió la dirección del sendero equivocada. Escribió el número de cabaña equivocado. Escribió una dirección que enviaría la carta a un lugar al que nunca había querido enviarla, a un hombre al que nunca había conocido, con dinero que no podía permitirse perder. Regan fue a la oficina de correos a la mañana siguiente. Su hijo Caden, de 5 años, la seguía. El niño tenía el pelo oscuro de su padre y su mentón obstinado. Daba patadas a las piedras mientras caminaban, tarareando una melodía que se inventaba sobre la marcha. «Mamá, ¿cuándo se pondrá mejor la tía Doula?» Regan le apretó la mano. «Pronto, cariño, en cuanto le llegue esta carta». Entregó el sobre al cartero, pagó la tarifa con monedas que le pesaban como la culpa y regresó a casa con la pequeña mano de Caden entre las suyas. No sabía que la carta ya iba en la dirección equivocada. 3 días después, el sobre llegó al rancho ganadero más grande de la región. El rancho Fisher abarcaba más terreno que algunos pueblos enteros. El ganado pastaba en miles de acres. Los peones vivían en barracones cerca de la propiedad principal. La gran casa se alzaba sobre una colina, pintada de blanco, con un porche que la rodeaba, y ventanas que captaban el amanecer como si estuvieran hambrientas de él. Asher Fisher estaba en su estudio, clasificando la correspondencia. No le importaban mucho las facturas, las solicitudes de compra de ganado, ni las invitaciones a reuniones sociales, que ignoraba. Tenía 32 años, era ancho de hombros y tan alto que las puertas le parecían demasiado bajas. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo en el rancho. Su rostro transmitía una seriedad que hacía que los niños se comportaran y las mujeres mantuvieran la distancia. La gente del pueblo decía que era demasiado rico para confiar en él, demasiado frío para amar, demasiado serio para reír. Tenían razón a medias. Asher abrió el sobre mal dirigido sin darle mucha importancia. Al rancho llegaban cartas constantemente. Negocios, contratos, ofertas. Pero cuando desplegó el papel que había dentro, se quedó paralizado. La letra era temblorosa. Las palabras eran sencillas. «Querida tía Dulce, sé que estás pasando apuros. Ojalá pudiera enviarte más, pero esto es todo lo que tengo ahora mismo. Por favor, úsalo para medicinas o comida, lo que más necesites. Rezo por ti todas las noches. Tu sobrina, Regan». 5 billetes de $1 cayeron sobre el escritorio. Asher los miró fijamente. $5 no era mucho para un hombre que movía ganado por centenares, pero para alguien que había escrito esta carta, lo era todo. Volvió a leer la nota lentamente.
La desesperación de las palabras le impactó más de lo que esperaba. Sintió una opresión en el pecho que al principio no supo identificar. Había crecido en la riqueza, nacido en una familia con tierras y ganado, y con un nombre que tenía peso. Pero su padre le había enseñado una cosa que se le había quedado grabada. La riqueza sin compasión hacía a un hombre vacío. Asher se sentó. Golpeó con los dedos sobre el escritorio. Era un hábito que tenía cuando su mente trabajaba en algo complicado. Esta mujer, Reagan, había enviado sus últimos dólares a alguien a quien amaba, y la carta había llegado a sus manos por error. Podía devolver el dinero, enviarlo por correo con una explicación, o podía hacer otra cosa, algo más grande. Asher se levantó, se dirigió a su caja fuerte y sacó billetes por valor de $15,000. Añadió un abrigo de invierno, herramientas resistentes, mantas gruesas y un pequeño caballo de madera tallado que había comprado meses atrás sin saber por qué. Lo metió todo en un carro y decidió entregarlo él mismo. No sabía dónde vivía Regan Wilkinson, pero lo averiguaría. Regan fregó el suelo de su cabaña esa tarde, con las rodillas doloridas por estar demasiado tiempo arrodillada. Kaden jugaba afuera y sus risas se oían a través de la puerta abierta. Ella se detuvo y se secó el sudor de la frente. Le rugía el estómago. No había comido nada desde el día anterior. Los $5 que había enviado no volverían. Lo sabía, pero la culpa de quedárselos cuando su tía necesitaba ayuda era peor que el hambre. Llamaron a la puerta. Regan se levantó y se sacudió el polvo de la falda. No esperaba a nadie. Las visitas solían traer problemas. Los caseros que querían el alquiler, los vecinos que querían cotillear, los hombres que querían cosas que ella no les daba. Abrió la puerta. Un hombre estaba de pie en su porche destartalado, alto, corpulento, con un abrigo demasiado elegante para una visita social y unas botas demasiado limpias para un ranchero que se había detenido por casualidad. Se le encogió el corazón. Los hombres ricos siempre traían problemas. Señora Wilkinson, dijo con voz grave y firme. Señorita, le corrigió ella, dando un paso atrás. ¿Qué quiere? Asher levantó el sobre. Creo que ha enviado esto a la dirección equivocada. Los ojos de Regan se posaron en la carta que él tenía en la mano. ¿Su carta? La que tiene $5 dentro. El pánico se apoderó de ella. Era un recaudador de impuestos o un ladrón de tierras. O uno de esos hombres que la familia de su difunto marido había enviado para acosarla por deudas que ella no tenía. No sé de qué está hablando. Intentó cerrar la puerta. Asher puso la mano en el marco. No de forma agresiva, solo con firmeza. Señora, no estoy aquí para causar problemas. Usted envió dinero a una dirección y llegó por error a mi rancho. Se lo devuelvo. No quiero nada de usted. Regan empujó la puerta con más fuerza. Esta se abrió más rápido de lo que esperaba. El borde le dio de lleno en la frente. El dolor fue intenso y agudo. Tropiezó hacia atrás. La visión se le nubló. Asher se movió sin pensar. Sus manos la sujetaron por los hombros antes de que cayera al suelo. Ambos se tambalearon. Sus botas se enredaron con las de ella. Sus cuerpos chocaron en un baile torpe que parecía sacado de un programa de humor, no de un porche. Mercy, ¿estás bien? Asher la sujetó con firmeza, pero con cuidado. Regan parpadeó y lo miró aturdida. Su cara estaba demasiado cerca. Sus manos eran demasiado cálidas. Le latía la frente. «Estoy bien», murmuró, liberándose de él. «Estoy bien». Solo que sus pensamientos se dispersaron como gallinas. Kaden apareció en la puerta, mirándolos a ambos con el tipo de juicio que solo un niño de 5 años puede emitir. «Mamá, ¿por qué te has golpeado?» La cara de Regan ardía más que su frente. «No lo he hecho. Ha sido un accidente». Asher dio un paso atrás y carraspeó. Intentó mirar a cualquier parte menos a su rostro enrojecido. «Mamá, he venido a devolverte el dinero y a darte otra cosa». Regan se llevó una mano a la frente. «No necesito caridad. No es caridad. Entonces, ¿qué es?» Asher señaló el carro aparcado cerca de la cabaña. «Es gratitud». Regan lo miró fijamente. «¿Por qué?» «Por recordarme lo que importa». Ella no lo entendía. Todavía no. Pero Asher se lo explicó. Le habló de la carta, de los $5,
de cómo había leído sus palabras y había sentido algo cambiar en su pecho. Regan escuchó con los brazos cruzados y en guardia. No confiaba en los hombres ricos. Sonreían con demasiada facilidad y exigían demasiado a cambio. Agradezco el detalle, dijo con cautela, pero no puedo aceptar nada de ti. Ash apretó la mandíbula. Has enviado tu último dinero para ayudar a alguien. Déjame ayudarte a ti. No necesito ayuda. Sí que la necesitas. No, no la necesito. Se quedaron allí, mirándose fijamente, obstinados como mulas en el barro. Cadence suspiró ruidosamente. Los dos necesitáis ayuda. Asher lo intentó de nuevo. Descargó el abrigo de invierno, las mantas y las herramientas. Regan rechazó cada artículo, con una voz cada vez más aguda con cada rechazo. Asher mantuvo un tono tranquilo, pero la frustración brillaba en sus ojos. Estás siendo irrazonable y agresivo. Estoy tratando de hacer lo correcto. Entonces vete. Discutieron hasta que sus rostros estuvieron tan cerca que Regan pudo ver la tenue cicatriz sobre la ceja izquierda de él. Tan cerca que Asher pudo oler el leve aroma a jabón y cansancio de la piel de ella. Bajó la voz. Eres la mujer más terca que he conocido nunca. Regan contuvo el aliento. Y tú eres el hombre más arrogante que he conocido nunca. Ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se volvió denso, pesado y crepitante. Kaden gimió desde el interior de la cabaña. ¿Vais a gritar o a besaros? Quiero saberlo para poder marcharme. Ambos adultos se echaron hacia atrás como si los hubieran pillado robando. El rostro de Regan se puso escarlata. Kaden. Asher carraspeó, de repente muy interesado en sus botas. Dejaré el abrigo y el caballo de juguete para el niño. Regan quería negarse, pero Kaden ya había corrido hacia el carro y había cogido el caballo tallado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mamá, mira, no podía quitárselo. Está bien, dijo con voz tensa. El abrigo y el caballo. Nada más. Asher asintió. Se subió al carro, pero antes de marcharse, se volvió para mirarla. Estaré pendiente de usted, señorita Wilkinson. Regan sintió un vuelco en el estómago que no quería examinar. No se moleste. Demasiado tarde. Se marchó, dejándola de pie en el porche con la frente magullada, el corazón confuso y un hijo que no dejaba de sonreír. Durante las 2 semanas siguientes, Asher encontró todas las excusas posibles para volver. Decía que tenía que comprobar si la valla estaba dañada. Le dejaba leña porque le sobraba. Le advertía de la presencia de lobos en la zona. Incluso fingió perder una herramienta cerca de su propiedad y se pasó 1 hora buscándola. Regan se daba cuenta de todas sus excusas, pero dejó de cerrarle la puerta en las narices. El pueblo se dio cuenta de que las ancianas cuchicheaban mientras tomaban el té que el chico Fisher estaba enamorado de la viuda. Los peones del rancho se reían. El jefe se comportaba como un gallo que había encontrado a Pepper. Incluso el tendero empezaba a sonreír cada vez que Regan entraba a comprar provisiones. He oído que tienes visita estos días. Regan los ignoraba a todos, pero ignorar a Asher Fisher era más difícil. Una tarde, él la ayudó a llevar una bolsa de harina desde el carro hasta su cabaña. La bolsa pesaba más de lo que parecía y, a mitad de camino de la puerta, la tela se rompió. El polvo blanco explotó en el aire, cubriéndolos a ambos con una nube que los hacía parecer fantasmas atrapados a la luz del día. Regan tosió quitándose la harina de la cara. «Me has roto la harina», balbuceó Asher, con harina en el pelo y los hombros. «La bolsa ya estaba débil. La has agarrado mal». La agarré perfectamente. Se quedaron allí, cubiertos de pie a cabeza de polvo blanco, mirándose con ira. Kaden salió, echó un vistazo y se echó a reír tan fuerte que probablemente lo oyeron los vecinos. Regan intentó seguir enfadada. De verdad que lo intentó. Pero la imagen de Asher Fisher, el serio y estoico y rico Asher Fisher, con aspecto de muñeco de nieve en julio, rompió algo dentro de ella. Se echó a reír. Asha parpadeó, sorprendida. Entonces, la comisura de su boca se crispó y él también se echó a reír. Era la primera vez que Regan se reía en meses, la primera vez que Asher se reía en años. Cubiertos de flores,
con el corazón más ligero. Algo entre ellos cambió. Una tarde, la lluvia cayó rápidamente, tiñendo el cielo de negro y convirtiendo el suelo en barro. Los truenos retumbaban en la llanura como una manada de ganado en estampida. Regan luchó por cerrar las contraventanas de su cabaña. El viento abrió una de ellas de golpe, empujándola con tanta fuerza que la desequilibró. Tropiezo, agitando los brazos. Unas manos fuertes la sujetaron antes de que cayera al suelo. Asher había venido a caballo para comprobar el techo. Ahora estaba en la puerta, empapado hasta los huesos, con el agua goteando de su sombrero. ¿Estás bien? Regan asintió, sin aliento. Sus manos seguían en su cintura, cálidas, firmes. Se dio cuenta de lo cerca que estaban el uno del otro. «Estoy bien», dijo, pero su voz sonó más suave de lo que pretendía. Asha no la soltó de inmediato. Sus ojos buscaron los de ella, con algo inexpresable parpadeando en su mirada. Un rayo iluminó el exterior con tanta intensidad que iluminó la cabaña como si fuera mediodía. Regan dio un salto, impulsada por su instinto. Se aferró a él, con los dedos agarrándose a su abrigo mojado. Asha la sujetó, apretando su abrazo. «Solo es un relámpago». «Lo sé», pero ella no lo soltó. El trueno sacudió las paredes, las contraventanas traqueteaban, y a la tenue luz de las velas, con la lluvia golpeando el techo y el mundo desmoronándose fuera, permanecieron juntos, demasiado cerca, demasiado conscientes. Regan se apartó primero, con las mejillas sonrojadas. «Deberías irte antes de que la tormenta empeore». Asha movió la mandíbula. «No te voy a dejar aquí sola». «Estaré bien, Regan». La forma en que pronunció su nombre le revolvió el estómago. «No me voy». Ella quería discutir, pero otro relámpago tomó la decisión por ella. «Está bien, puedes quedarte hasta que pase la tormenta». Asha asintió. Ninguno de los dos mencionó cuánto tiempo podían durar las tormentas. La cabaña tenía una cama, una silla y una pequeña estufa que apenas lograba alejar el frío. Ryan le dio a Asher una manta y le dijo que durmiera en la silla. Él no discutió. Caden se acurrucó en la cama, ya dormido. Regan se acostó junto a su hijo, mirando al techo, dolorosamente consciente de la presencia del hombre sentado al otro lado de la habitación. La tormenta rugía afuera. Dentro el aire era tan denso que se podía ahogar. Podía oír a Asha moverse en la silla, podía sentir su presencia como el calor de un fuego. Su corazón no se calmaba. Era peligroso, no porque él fuera un mal hombre, sino porque era un buen hombre, y los hombres buenos le hacían desear cosas que no podía permitirse desear. Hacia medianoche, la cabaña crujió bajo el embate del viento. Un fuerte estallido rasgó el aire. Ryan se incorporó rápidamente. Asha ya estaba de pie. Un rayo cayó cerca. Corrieron hacia la ventana. Un árbol cerca del límite de su propiedad estaba en llamas. Las llamas lamían el tronco, a pesar de la lluvia. Si se extiende... La voz de Regan se quebró. Asha la agarró del brazo. «Empaca lo que necesites. Rápido». «¿Qué?» «Vas a venir a mi rancho ahora mismo». El orgullo de Ryan se encendió. «No soy Regan». Su voz se volvió dura. «Tu cabaña podría arder. No te lo estoy pidiendo». Ella lo miró fijamente. Luego miró el árbol en llamas. Luego a Caden, que seguía durmiendo, inocente y pequeño, y empacó. El viaje al rancho Fisher duró 30 minutos bajo la lluvia y el barro. Asha conducía la carreta con Ryan y Caden, acurrucados bajo una lona en la parte trasera. Cuando llegaron, los tres estaban empapados, temblando y en silencio. La casa del rancho se alzaba ante ellos, con una cálida luz brillando en las ventanas. Asha llevó a Caden dentro. Regan la siguió, dejando gotas de agua en los suelos demasiado limpios para sus botas embarradas. Apareció una ama de llaves, mayor y de rostro amable. Cogió a Caden sin preguntar nada, murmurando palabras tranquilizadoras mientras lo llevaba a una habitación de invitados. Asha se volvió hacia Regan. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Regan miró alrededor de la casa. Muebles caros, paredes limpias, todo. Ella no lo era. «Me iré por la mañana. Te irás cuando seas seguro».
Asha, por favor. Su voz se suavizó. Quédate. Ryan lo miró a los ojos. Vio algo crudo allí, algo honesto. Ella asintió. La habitación de invitados era más grande que toda su cabaña. La cama era suave. Las mantas eran cálidas. Reagan se sentó en el borde del colchón, demasiado consciente de dónde estaba. Demasiado consciente de que la habitación de Asha estaba al final del pasillo. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. ¡Adelante! Asha entró con ropa seca en las manos. Era de mi madre. Quizá te quede bien. Reagan la cogió y sus dedos rozaron los de él. El contacto le provocó una descarga en el brazo. Gracias, susurró. Asher se quedó en la puerta. Si necesitas algo, lo sé. Asintió con la cabeza, empezó a marcharse y se detuvo. Reagan. Sí, me alegro de que estés aquí. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué? Asher la miró durante un largo momento. Porque llevo semanas buscando razones para verte y ahora estás aquí, bajo mi techo, a salvo. A Reagan se le cortó la respiración. Asher se marchó antes de que ella pudiera responder. Se quedó allí sentada, sosteniendo la ropa de su madre, con la mente dando vueltas. Aquello era peligroso. Pero quizá el peligro ya no era lo peor. La tormenta duró toda la noche. Por la mañana había dejado de llover, pero las carreteras estaban intransitables. El barro se extendía por kilómetros. Reagan se despertó con el olor del café y el bacon. Encontró a Kaden en la cocina, desayunando con una sonrisa en la cara. Mamá, el señor Asher hace unas tortitas estupendas. Asher estaba de pie junto a la cocina, con las mangas remangadas, dando la vuelta a las tortitas como si lo hubiera hecho 1000 veces. Miró a Reagan. Buenos días. Buenos días. Ella se sentía incómoda, fuera de lugar. Siéntate. Come. Reagan se sentó. Asher puso un plato delante de ella, lleno de tortitas y bacon. Ella lo miró fijamente. Esto es demasiado. No has comido lo suficiente en meses. Come. Reagan quería discutir, pero su estómago rugió tan fuerte que Kaden se echó a reír. Comió y por primera vez en mucho tiempo no sintió hambre. Pasaron 3 días antes de que las carreteras se despejaran. 3 días en los que Reagan vivió bajo el techo de Ash, comiendo en su mesa, observándolo con su hijo. 3 días en los que algo creció entre ellos que ninguno de los dos sabía cómo llamar. La tercera noche, después de que Kaden se durmiera, Reagan encontró a Asher en el porche, mirando las llanuras oscuras. Salió, envolviéndose los hombros con un chal. ¿No puedes dormir?, le preguntó. Asher la miró. ¿Podrías preguntarme lo mismo? Reagan se unió a él en la barandilla. No dejo de pensar que debería irme. Volver a mi cabaña. ¿Quieres irte?, dudó ella. No lo sé. Asher se volvió hacia ella. No quiero que te vayas. El corazón de Reagan latía con fuerza. Asher, sé que no confías en los hombres ricos. Sé que crees que hago esto por lástima, pero no es así. Su voz era baja, intensa. Me importas, Reagan. Me importa Kaden. Y no me importa si eso te asusta, porque a mí también me asusta. Reagan lo miró fijamente. ¿Por qué yo? Porque me recuerdas lo que importa. Enviaste tus últimos $5 para ayudar a alguien a quien querías. Luchas por tu hijo todos los días. Eres más fuerte que nadie que haya conocido jamás. Se acercó más y no puedo dejar de pensar en ti. Reagan respiraba entrecortadamente. No sé cómo hacer esto. Yo tampoco. Se quedaron allí, a pocos centímetros de distancia, con el aire fresco de la noche a su alrededor. Asher levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su tacto era suave, cuidadoso. Reagan se inclinó hacia él sin pensar. Dime que pare, susurró Asha. Reagan lo miró a los ojos. No puedo. La besó lenta y tiernamente, como si temiera que ella desapareciera. Reagan le devolvió el beso, con las manos agarradas a su camisa y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Asher apoyó la frente contra la de ella. Quédate, murmuró. No solo esta noche, quédate. Reagan cerró los ojos. Vale, sí.
Sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Vale. Regan regresó a su cabaña una semana después. El árbol se había quemado hasta quedar reducido a un tocón ennegrecido, pero el fuego no se había propagado. Su cabaña seguía en pie, torcida y obstinada como siempre. Asher la ayudó a reparar los daños causados por la tormenta. Reemplazó las contraventanas rotas, parcheó el techo y reforzó el porche con vado. Regan lo observaba trabajar, con sus sentimientos enredados en nudos que no podía deshacer. Le gustaba más que gustarle. Pero gustarle a Asher Fisher le parecía peligroso. Él era rico, respetado y poderoso. Ella era pobre, viuda, luchaba por salir adelante. La gente hablaría. Ya lo estaba haciendo. Los rumores comenzaron el día que Regan entró en la tienda. La señora Carr, la esposa del tendero, le sonrió con demasiada dulzura. He oído que has estado pasando tiempo en el rancho Fisher. Regan mantuvo la voz tranquila. La tormenta dañó mi cabaña. El señor Fisher tuvo la amabilidad de ayudarme. Oh, estoy segura de que sí. La sonrisa de la señora Carr no llegaba a sus ojos. Solo ten cuidado, querida. Los hombres como él no se casan con mujeres como nosotras. Regan apretó la mandíbula. No estoy tratando de casarme con nadie. Por supuesto que no. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando Regan salió de la tienda, la mitad del pueblo se había enterado de que se alojaba en el rancho de Asher. Por la noche los chismes se habían intensificado. Asher se enteró de los rumores al día siguiente. Uno de sus peones, un joven llamado Nico Soles, se lo comentó mientras trabajaban. Jefe, la gente del pueblo está hablando. Asher no levantó la vista del poste de la valla. Estaba martillando. Que hablen, están diciendo cosas sobre la señorita Wilkinson, que está tratando de atraparlo. El martillo de Asher se detuvo a mitad de camino. ¿Qué? Nico se movió incómodo. Solo repito lo que he oído. Algunos creen que envió esa carta a propósito para llamar tu atención. Asher apretó con fuerza el martillo. Es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Lo sé, jefe. Solo te digo lo que se rumorea. Asher clavó el clavo de un golpe brutal. Si alguien vuelve a decir eso, dile que me lo diga a la cara. Nico asintió y se alejó rápidamente. Asher se quedó allí respirando con dificultad, con la ira hirviendo en su pecho. Regan no se merecía esto. Ella no había hecho nada malo, y él no permitiría que el pueblo la destrozara. Regan también había oído los rumores. Le habían llegado a través de conversaciones en voz baja, miradas de lástima y una nota particularmente cruel dejada en su puerta. Cazafortunas, vuelve por donde has venido. Regan arrugó la nota en su puño con las manos temblorosas. Lo había esperado. Sabía que la gente hablaría, pero saberlo no hacía que doliera menos. Kaden tiró de su falda. Mamá, ¿por qué estás triste? Regan esbozó una sonrisa forzada. No estoy triste, cariño, solo cansada. Kaden no parecía convencido. ¿Es por el señor Asher? El corazón de Regan se retorció. No, no es culpa suya, pero la gente está siendo cruel. La gente siempre es cruel, Kaden. Solo tenemos que ser más fuertes que ellos. Kaden la abrazó por la pierna. Me gusta el señor Asher. Es simpático. Regan le acarició el pelo. A mí también me gusta. Y ese era el problema. Asher apareció en su cabaña esa noche, con el rostro tormentoso. He oído lo que dice la gente. Regan no le miró a los ojos. Yo también. No es cierto. Sabes que no es verdad. Lo sé, pero a ellos no les importa. Regan cruzó los brazos. Quizás deberías dejar de venir. Asha la miró fijamente. ¿Quieres que me vaya? Quiero que la gente deje de hablar de mí como si fuera una especie de... Se le quebró la voz. No puedo hacer esto, Asher. No puedo luchar contra todo el pueblo. Asher se acercó. Entonces no me dejes luchar por ti. Regan negó con la cabeza. No lo entiendes. Tú eres respetada. Rica. Un mal rumor no te hará daño, pero a mí sí. Yo ya estoy en lo más bajo. Esto podría arruinarme. Entonces cásate conmigo. Regan contuvo la respiración. Las palabras de Asher flotaban en el aire, crudas y sinceras. ¿Qué? Susurró. Asher apretó la mandíbula. Cásate conmigo.
Déjame darte mi apellido, mi protección. Déjame demostrarle a esta ciudad que no eres su hijo. Se detuvo, respirando con dificultad. Déjame cuidar de ti. El corazón de Regan latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. No lo dices en serio. Sí. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. La voz de Asha se suavizó. Sé que eres fuerte. Sé que amas a tu hijo más que a nada. Sé que enviaste tus últimos $5 para ayudar a alguien que te importa. Sé que me haces reír. Sé que pienso en ti todos los malditos días. Hizo una pausa. Sé que quiero despertarme y verte en mi casa cada mañana. Las lágrimas ardían en los ojos de Regan. Asher, no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Regan quería decir que sí. Quería caer en sus brazos y creer que esto podría funcionar, pero el miedo la frenaba. Lo pensaré, susurró. Asher asintió. Parecía que quería decir algo más, pero no lo hizo. Se marchó en silencio y Regan se quedó allí, en su destartalada cabaña, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. 2 días después, Regan tomó una decisión. Encontró a Asher en su rancho trabajando con los caballos. Él la vio llegar y se detuvo, con expresión cautelosa. Regan no perdió tiempo. Pídemelo otra vez. Asher abrió mucho los ojos. ¿Qué? Pídeme otra vez que me case contigo. Asher soltó la cuerda que sostenía. ¿Estás segura? Regan asintió. Tengo miedo. Estoy aterrorizada, pero estoy harta de tener miedo. Y yo, su voz temblaba. Me importas más de lo que creía que podría importarme nadie nunca más. Asher acortó la distancia que los separaba. En 3 largos pasos, le tomó el rostro entre las manos, con un tacto suave a pesar de la aspereza de sus palmas. Cásate conmigo, Regan Wilkinson. Sé mi esposa. Déjame ser el padre de Caden. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que has tomado la decisión correcta. Regan sonrió entre lágrimas. Sí. Asha la besó profunda y apasionadamente, como si sellara una promesa que no se podía romper. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Vamos a hacerlo?, preguntó Regan. Vamos a hacerlo. El pueblo reaccionó exactamente como Regan esperaba. Algunas personas se alegraron por ellos. La mayoría se mostró escéptica. Unas pocas fueron abiertamente hostiles. La señora Carrara hizo comentarios sarcásticos sobre las mujeres inteligentes que saben cómo conseguir un hombre rico. Una mujer mayor llamada Lorelei Maynard detuvo a Regan en la calle y le dijo: «Espero que sepas lo que estás haciendo, querida. Los hombres como él esperan ciertas cosas». Regan mantuvo la cabeza alta. «Sé exactamente lo que estoy haciendo». Pero en su interior, la duda le susurraba. La boda fue pequeña, solo unos pocos amigos íntimos, los peones del rancho y Caden, que llevaba su mejor ropa y parecía muy orgulloso. Regan casi llora. La ceremonia tuvo lugar en el porche del rancho Fisher, bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. Regan llevaba un vestido sencillo, nada lujoso, pero cuando Asha la vio caminar hacia él, la expresión de su rostro la hizo sentir como la mujer más hermosa del mundo. El predicador pronunció unas palabras que Regan apenas oyó. Su corazón latía demasiado fuerte. Los votos de Asher fueron sencillos. Prometo protegerte, mantenerte, ser un buen marido y un buen padre. Prometo amarte mientras viva. Los votos de Regan fueron conmovedores. Prometo estar a tu lado, confiar en ti, construir una vida contigo. Prometo amarte incluso cuando tenga miedo. El pastor sonrió. Puedes besar a la novia. Asher la besó como si hubiera estado esperando toda su vida para hacerlo. Un beso largo y profundo, hasta que los pocos invitados aplaudieron y silbaron. Cuando se separaron, Asher susurró: «Ahora eres mía». Regan sonrió: «Y tú eres mío». La noche de bodas fue diferente de lo que Regan esperaba. Estaba nerviosa. Asha lo notaba por la forma en que jugueteaba con las manos y evitaba mirarle a los ojos. La llevó a su dormitorio, el dormitorio de él, ahora de los dos, y cerró la puerta suavemente tras ellos. Regan se quedó junto a la ventana, contemplando las llanuras oscuras. Asher se acercó lentamente. «No tenemos por qué hacer nada esta noche». Regan le miró. «Tú no quieres. Yo sí». Su voz era baja. «Pero no si tienes miedo».
Regan respiró temblorosamente. No te tengo miedo a ti. Te tengo miedo a ti. Se detuvo. Tengo miedo de no ser suficiente. La expresión de Asher se suavizó. Cruzó la habitación y le tomó las manos entre las suyas. Eres más que suficiente. Regan lo miró a los ojos y vio la honestidad y el deseo que había en ellos. Demuéstramelo, susurró. Él la besó de nuevo y la habitación se quedó en silencio de una forma diferente. La casa era la misma que lo había visto pasear durante noches insomnes y solitarias. Pero esa noche fue testigo de algo nuevo. La mujer que le había abierto la puerta torcida de su cabaña ahora estaba de pie ante él, luciendo su anillo y dejándole ver la dulzura que ocultaba a todos los demás. Sus manos se posaron en su cintura, firmes y seguras. Se tomó su tiempo con los botones de su vestido, con los pasadores de su cabello, con cada barrera que se había interpuesto entre ellos desde el día en que él apareció, con su carta mal dirigida. Cada capa que caía se sentía menos como desvestirse y más como quitarse una vieja armadura de la traición. La de ella, de años de hacer todo sola. Cuando ella se acercó a él, sus dedos temblaban, pero su agarre era firme. Recorrió la línea de su mandíbula, la tenue cicatriz sobre su ceja, los hombros que habían llevado el peso de un rancho y un pueblo, y ahora también el de ella y Caden. Él la dejó mirar, la dejó tocar, como si le debiera toda la verdad sobre quién era. Con las luces tenues y sin más público que las paredes, la recostó en la cama, moviéndose con la misma fuerza cuidadosa que ella había visto cientos de veces cuando él levantaba sacos de pienso o llevaba a su hijo dormido. Sus respiraciones se mezclaron, cálidas y desiguales, mientras él se unía a ella. La cercanía le robó el aire de los pulmones y al mismo tiempo llenó algo más profundo. Años de ansia de seguridad, de ternura, de un lugar donde descansar, surgieron de golpe y encontraron su respuesta en el ritmo en el que se sumergieron juntos. El mundo exterior, susurra la señora Cars, las escaleras del pueblo, las viejas historias de hombres ricos que se aprovechaban de mujeres pobres, se desvanecieron hasta que no quedó nada más que dos personas que se conocían a través del tacto, la respiración y el sonido de sus nombres pronunciados en voz baja. Regan se aferró a él, el calor crecía entre ellos, confiando en su cuerpo de la misma manera que había aprendido a confiar en su palabra. Asher la abrazó como si la casa, el rancho, todo el territorio pudieran desaparecer y esto siguiera siendo suficiente. Cuando la tensión finalmente alcanzó su punto álgido y los invadió, se sintió menos como una tormenta que lo destrozaba todo y más como la lluvia que rompe una larga sequía. Permanecieron entrelazados, con el pecho agitado, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a soltar primero los brazos, ambos conscientes de que algo había cambiado y que nunca volvería a ser como antes. Cuando terminó, Regan yacía en los brazos de Asher, con la cabeza sobre su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Estás bien?, murmuró él. Regan sonrió. Estoy perfecta. Asher le besó la coronilla. Bien, porque nunca te dejaré marchar. A la mañana siguiente, Regan se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas y el brazo de Asher alrededor de su cintura. Se giró para mirarlo. Él seguía dormido, con el rostro relajado, más joven bajo la suave luz. El pecho de Regan se encogió con algo que temía nombrar. Amor. Lo amaba. La comprensión la golpeó como una estampida. Amaba a Asher Fisher, y eso la aterrorizaba. La vida matrimonial se estabilizó en un ritmo. Asher trabajaba en el rancho. Regan se ocupaba de la casa, cocinaba y jugaba con Caden. Pero bajo la superficie, la tensión hervía a fuego lento. Regan no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba mal. Asher era amable, atento y generoso. Pero a veces, a altas horas de la noche, lo pillaba mirando fijamente a la nada, con la mandíbula apretada y los dedos tamborileando sobre la mesa. Algo le atormentaba, y Regan no sabía qué era. 3 meses después de su boda, llegó una carta al rancho. Asher la abrió en su estudio. Regan estaba en la cocina preparando la cena. No vio cómo se le ponía pálido el rostro,
ni cómo le temblaban las manos mientras leía las palabras, pero oyó cómo se cerraba la puerta de golpe. Regan corrió al estudio. «Asha, ¿qué pasa?» Asha estaba de espaldas a ella, con los hombros rígidos. «Nada. Eso no es nada. Parece que hayas visto un fantasma». «Estoy bien, Regan». «Asha, háblame». Se dio la vuelta y la expresión de su rostro la dejó helada. Dolor, ira, algo más oscuro. «Ahora no», dijo con voz seca. «Por favor». Regan quería insistir, pero la muralla en sus ojos le dijo que no lo hiciera. «Está bien», dijo en voz baja, «pero estaré aquí cuando estés listo». Asher asintió con rigidez. Regan se marchó con el corazón encogido. Esa noche, Asher no se acostó. Regan lo encontró en el porche, con una botella de whisky a su lado, mirando las estrellas. Se sentó sin preguntar. «¿Me vas a decir qué pasa?» Asher dio un largo trago. «No quieres saberlo». «Sí, quiero saberlo». Se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. «Hace años estuve comprometido». Regan sintió un nudo en el estómago. Se llamaba Verónica. Era guapa, inteligente. Todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta. La voz de Asher se volvió amarga. «Me dejó 2 semanas antes de la boda. Se fugó con un hombre que tenía más dinero, más tierras, más de todo». A Regan le dolió el corazón. «Asher me humilló delante de todo el pueblo. La gente se rió. Dijeron que no era lo suficientemente hombre para retenerla. Tomó otro trago. Juré que nunca volvería a dejar que nadie me hiciera sentir así». Regan le tomó la mano. «Yo no soy ella. Lo sé». Los dedos de Asher se apretaron alrededor de los de ella. «Pero a veces te miro y me aterra que te des cuenta de que cometiste un error. Que te irás». Los ojos de Regan ardían. «No me voy a ir. Eso lo dices ahora. Lo digo en serio». Regan se acercó, con voz feroz. «Te elegí a ti, Asher. Me casé contigo y no voy a ir a ninguna parte». Asher la miró con los ojos rugientes. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». La atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que casi le hacía daño. Regan lo abrazó a su vez, deseando poder borrar su pasado, deseando poder hacerle creer en ella. Al día siguiente, Regan encontró la carta. Estaba escondida en un libro sobre el escritorio de Asher. No tenía intención de fisgonear, pero la letra le llamó la atención. «Querida Asha, he oído que te has casado recientemente. Enhorabuena. Espero que seas feliz con tu nueva esposa. Te escribo porque necesito contarte algo. Mi marido me ha abandonado. Se lo ha llevado todo y se ha marchado. No tengo a dónde ir. No tengo dinero ni familia. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice, pero estoy desesperada. Por favor, te lo ruego, Verónica». A Regan le temblaban las manos. Por eso Asher había estado tan distante. ¿Por qué parecía tan atormentado? Su exnovia necesitaba ayuda y él no sabía qué hacer. Regan dejó la carta sobre la mesa, con la mente a 1000 por hora. No estaba celosa, no exactamente, pero el miedo se apoderó de ella. Asher la ayudaría, le enviaría dinero, la vería, se daría cuenta de que aún sentía algo por la mujer que le había roto el corazón. Regan apartó esos pensamientos. Confiaba en Asher. Al menos quería hacerlo. Esa noche, Regan se enfrentó a él con delicadeza. «Vi la carta». Asher se quedó paralizado. «¿La has leído?» «No era mi intención, pero la vi». Regan mantuvo la voz tranquila. «¿Qué vas a hacer?» Asher se pasó la mano por el pelo. «No lo sé. ¿Quieres ayudarla?» «No». Su respuesta fue inmediata. «Pero si no lo hago, la gente dirá que soy insensible». Regan se acercó. «¿Qué quieres hacer?» Asher la miró a los ojos. «Quiero olvidar que existe». Regan sonrió sintiéndose aliviada. «Entonces esto es obedecer. Eso es lo que debes hacer». Asher la atrajo hacia sí. «¿No estás enfadado?» «¿Por qué iba a estarlo?» «Porque ella me pide ayuda y yo se la niego». Regan le acarició la cara. Ella tomó su decisión. «No le debes nada». Asher la besó larga y profundamente. «No te merezco». Regan sonrió contra sus labios. «Tienes razón, pero estás atado a mí». Asher envió una carta educada pero firme a Verónica, rechazando su petición. Regan nunca le preguntó qué había escrito. Confiaba en él,
Pero el incidente dejó huella. Reagan se dio cuenta de lo frágil que podía ser la confianza, de lo fácil que era que se instalara el miedo. Se prometió luchar por su matrimonio, no dejar que las dudas ganaran. La vida siguió adelante. El rancho prosperó. Kaden creció, se volvió más ruidoso y más feliz. Reagan se acomodó en su papel de esposa de Asher, respetada y amada. Pero un día un desconocido llegó al rancho. Un joven cubierto de polvo por el viaje que llevaba una mochila gastada. Pidió hablar con Asher Fisher. Reagan lo condujo al estudio, con la curiosidad punzante. Asher saludó al desconocido y luego cerró la puerta. Reagan esperó. 20 minutos más tarde, Asher salió, con el rostro pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Reagan. Asher la miró con una expresión indescifrable. Tenemos que hablar. El corazón de Reagan se hundió. ¿Sobre qué? Asher le entregó un pequeño trozo de papel descolorido. Era una nota, escrita a mano, amarillenta por el paso del tiempo. No te rindas. El mundo es más grande que tu dolor. Reagan la miró fijamente. ¿Qué es esto? La voz de Asher era baja. Hace años, cuando estaba arruinado y pasando apuros, alguien me envió esta nota. Mi padre murió antes de que yo estuviera preparado. Al principio gestioné mal el rancho. Por un tiempo, casi lo pierdo todo. Era rico solo sobre el papel y estaba arruinado en la vida real. Fue entonces cuando llegó esa nota junto con una moneda de plata. Me salvó la vida. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Reagan levantó la vista confundida. No lo entiendo. He estado buscando a la persona que la envió desde entonces. Los ojos de Asha se clavaron en los de ella. El desconocido que acaba de llegar aquí comparó la letra de esa nota con la de la carta que me enviaste, la que tenía $5. Reagan contuvo el aliento. Es la misma letra, Reagan. La habitación se inclinó. Eso no es posible, susurró Reagan. El desconocido es un detective que contraté hace años. Ha estado buscando a la persona que envió esa nota. Asha se acercó. Fuiste tú, Reagan. Tú enviaste ese mensaje. Me salvaste antes de que nos conociéramos. La mente de Reagan daba vueltas. No lo recuerdo. Eras más joven. Quizás se lo enviaste a otra persona y se extravió. Como tu carta a tu tía. La voz de Asha se quebró, pero me llegó y lo cambió todo. Las lágrimas corrían por el rostro de Reagan. Yo no... Asha le acarició la cara. Me salvaste 2 veces, Reagan. Una con una nota y otra con una carta. Y me he estado enamorando de ti desde el día en que abrí ese sobre. Reagan sollozó. No lo sabía. Lo sé, pero lo hice. Lo supe desde el momento en que comparé la letra. Asha le besó la frente. Por eso te ayudé con $15,000. Porque tú me diste algo que no tiene precio. Reagan se aferró a él, Bosch, abrumada. Su yo del pasado había cruzado el tiempo y había salvado al hombre con el que un día se casaría. Parecía el destino, como si el universo siempre los hubiera guiado el uno hacia el otro. La noticia del descubrimiento de la letra se extendió por Copper Ridge como la pólvora. La gente susurraba, cotilleaba, especulaba. Algunos decían que Reagan lo había planeado todo. Otros decían que era demasiado conveniente para ser real. La señora Carr empezó a difundir el rumor de que Reagan había falsificado la letra para tender una trampa a Asher. Es lista, decía la anciana a cualquiera que quisiera escucharla. Probablemente copió su antigua nota y envió la carta a propósito. La acusación era absurda, pero la gente la creyó. Reagan sintió el peso de la sospecha del pueblo. Cada vez que entraba en la tienda, cada vez que se cruzaba con un grupo de mujeres en la calle, le sonreían y luego se daban la vuelta y cuchicheaban a sus espaldas. Asha se dio cuenta. Vio cómo la gente miraba a Reagan, cómo la evitaban. Intentó protegerla, intentó enfrentarse a los peores rumores, pero no fue suficiente. Una tarde, Reagan regresó del pueblo llorando. Asher la encontró en su dormitorio, con la cara escondida entre las manos. ¿Qué ha pasado? Su voz era tensa. Creen que soy una mentirosa. La voz de Reagan se quebró. Creen que te engañé, que lo planeé todo.
Asher apretó la mandíbula. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Regan levantó la vista. Sus ojos lo decían todo. No creen que la letra coincida. Creen que soy una estafadora. Asha la abrazó. No me importa lo que piensen. A mí sí. La voz de Regan era débil. A mí sí me importa, Asha, porque están convirtiendo mi vida en un infierno. La ira de Asha ardió fría y dura. Entonces les demostraremos que se equivocan. ¿Cómo? Convocaremos una reunión municipal. Mostraremos las pruebas a todo el mundo. Les haremos ver la verdad. Regan negó con la cabeza. Eso solo empeorará las cosas. No hacer nada las empeora. Asher le acarició la cara. Déjame luchar por ti. Regan dudó, luego asintió. La reunión municipal tuvo lugar en la iglesia, el único edificio lo suficientemente grande como para albergar a todos. Asher se situó al frente, Regan a su lado y Caden aferrado a su falda. El detective que Asher había contratado estaba con ellos, sosteniendo ambas notas, la antigua y la carta de Regan. La multitud murmuró. La señora Carr se sentó en la primera fila, con los brazos cruzados, escéptica. Asher carraspeó. He convocado esta reunión porque mi esposa ha sido acusada de deshonestidad y no lo voy a tolerar. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Hace años estaba arruinado, desesperado, dispuesto a rendirme. Alguien me envió una nota y una moneda de plata. Esa nota me dio esperanza. Cambió mi vida. Asher levantó el papel antiguo. Desde entonces he estado buscando a la persona que lo envió. Hizo un gesto al detective. Este hombre confirmó lo que sospechaba. La letra de esa nota antigua coincide con la letra de la carta que mi esposa envió a su tía. El detective dio un paso adelante. Comparé ambas muestras exhaustivamente. La letra es idéntica. La misma inclinación, la misma formación de las letras, la misma presión. No hay duda. La señora Carr se puso de pie. Podría haberla copiado. El detective negó con la cabeza. No, la vieja nota tiene características únicas, florituras específicas, inconsistencias. No se pueden falsificar a menos que se haya escrito el original. La voz de Asher se volvió dura. Mi esposa no me engañó. Me salvó 2 veces. Y si no pueden aceptar eso, entonces no tienen cabida en mi vida. La multitud se quedó en silencio. El corazón de Regan latía con fuerza. No esperaba que Asher fuera tan feroz, tan público. Un hombre mayor que estaba al fondo se puso de pie. Yo le creo. Asher Fisher no es tonto. Si él dice que su esposa es honesta, entonces lo es. Otra voz se mostró de acuerdo. Regan no ha sido más que amable desde que llegó aquí. Hemos sido crueles. Poco a poco, la marea cambió. La gente empezó a asentir y a murmurar disculpas. La señora Carr se sentó con el rostro tenso. La reunión terminó con una resolución tranquila. La mayoría de la gente creía en la verdad. Algunos seguían dudando, pero a Regan ya no le importaban esos pocos. Le importaba el hombre que estaba a su lado, defendiéndola con todo lo que tenía. Esa noche Regan y Asher se acostaron en la cama, agotados. Gracias, susurró Regan. Asher la atrajo hacia sí. ¿Por qué? Por luchar por mí, por creer en mí. Asher le besó la frente. Siempre, Regan sonrió. Sabes, cuando envié aquella vieja nota, nunca imaginé que llevaría a esto. ¿A qué? A ti, a nosotros, a una vida. Nunca pensé que la tendría. Asher la abrazó con más fuerza. Te merecías esta vida. Regan, siempre la has merecido. Regan se volvió hacia él. Te quiero. Los ojos de Asher se suavizaron. Yo también te quiero. Se besaron lenta y profundamente. El mundo exterior se desvaneció. Pasaron las semanas. Los rumores se apagaron. La gente pasó a otros escándalos. La reputación de Regan se estabilizó. Ya no era la forastera. Era la señora Fisher, respetada, aceptada. Pero justo cuando la vida parecía haberse estabilizado, surgió un nuevo problema. Regan empezó a sentirse mal. Por las mañanas, agotada durante el día, lo achacó al estrés hasta que dejó de tener la menstruación. La realidad la golpeó como un rayo. Estaba embarazada. Regan se lo contó a Asher esa noche, con las manos temblorosas.
Estoy embarazada. Asher se quedó paralizado. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. ¿Estás segura? Regan asintió, bastante segura. Asher la levantó del suelo y la hizo girar. Vamos a tener un bebé. Regan se rió, con lágrimas corriendo por su rostro. Vamos a tener un bebé. Caden lo oyó y vino corriendo. Voy a ser hermano mayor. Regan sonrió. Sí, cariño, vas a ser hermano mayor. Caden gritó de alegría, corriendo por la casa. Asha acercó a Regan a él, con la mano descansando sobre su vientre a un plano. Gracias. Regan levantó la vista. ¿Por qué? Por darme una familia, por darme un futuro. La voz de Asher se quebró, por ser mía. Regan lo besó como siempre. El embarazo fue difícil. Regan estaba a menudo enferma, agotada. Su cuerpo luchaba contra los cambios. Asher la cuidaba preocupado, protector. Contrató a un médico para que la visitara semanalmente. Insistía en que Regan descansara, que comiera bien, que se cuidara. Regan intentaba ser paciente con sus preocupaciones, pero a veces se enfadaba. Estoy embarazada, no me estoy muriendo. Asher apretó la mandíbula. Lo sé, pero no voy a perderte. Regan se suavizó. No me vas a perder, eso no lo sabes. Regan tomó su mano y la colocó sobre su vientre en crecimiento. ¿Lo sientes? Es nuestro bebé, fuerte, sano, como yo. Los ojos de Asher brillaron. Solo quiero que estés a salvo. Estoy a salvo porque te tengo a ti. El bebé llegó en una fría mañana de febrero. El parto de Regan fue largo y doloroso. Asher caminaba de un lado a otro fuera del dormitorio, con Caden a su lado, ambos tensos. La comadrona trabajó durante horas. Regan gritaba, lloraba y suplicaba que terminara. Finalmente, el llanto de un bebé llenó el aire. Asher entró corriendo. Regan yacía agotada, con el pelo pegado a la frente, pero sonriendo, y la comadrona colocó un pequeño bulto que lloraba en los brazos de Regan. «Un niño», dijo la comadrona. Regan miró a su hijo. Perfecto, hermoso, suyo. Asha se arrodilló junto a la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. «Es perfecto». Regan sonrió. «Se parece a ti. Tiene tus ojos». Caden se subió a la cama y miró a su hermanito. «Es tan pequeño». Regan se rió débilmente. «Tú también fuiste pequeño alguna vez». Caden frunció la nariz. «No, no lo fui». Asher acercó a Regan a él, con cuidado de no golpear al bebé. «Gracias». Regan se recostó sobre él. «Lo logramos. Sí, lo logramos». Llamaron al bebé Eugene, un nombre que a Regan siempre le había gustado, pero que nunca había podido usar. Eugene Fisher creció rápidamente. Fuerte, ruidoso, feliz. Caden adoraba a su hermanito. Incluso cuando Eugene gritaba por la noche o escupía sobre la camisa favorita de Caden, Regan se recuperaba lentamente. Le dolía el cuerpo. Tenía poca energía. Pero cada vez que miraba a Eugene, cada vez que Asher le besaba la frente y le decía que era increíble, se sentía completa. El rancho prosperaba. Asher amplió el rebaño, contrató a más mano de obra y construyó nuevas estructuras. Regan abrió una pequeña escuela en la propiedad, donde enseñaba a los niños de las familias cercanas. La vida era plena, ajetreada, dura, pero buena. Muy buena. Una tarde, Asher llegó a casa con una noticia. «Me han ofrecido un contrato, una gran venta de ganado en el este. Podría duplicar nuestros ingresos». Regan levantó la vista de donde estaba alimentando a Eugene. «Eso es increíble. Significa que estaré fuera 2 meses». La sonrisa de Regan se desvaneció. «2 meses». Asher asintió. «Lo sé. No quiero irme, pero esto podría asegurarnos el futuro». Dryan tragó saliva. «Entonces deberías irte. ¿Estás seguro?» «Estoy seguro». Regan esbozó una sonrisa forzada. «Estaremos bien». Asher cruzó la habitación y la besó profundamente. «Te echaré de menos cada maldito día». Regan parpadeó para contener las lágrimas. «Yo también te echaré de menos». Asher se marchó a la semana siguiente. Regan intentó mantenerse fuerte. Tenía a Caden, a Eugene, a los peones del rancho, pero las noches eran largas y solitarias. Echaba de menos el calor de Ash a su lado.
Echaba de menos su voz, su tacto. Se volcó en el trabajo, en la enseñanza, en el cuidado de los niños, en la gestión del hogar. Pero la soledad se apoderó de ella. 6 semanas después de la partida de Ash, se desató una tormenta, peor que ninguna otra que Regan hubiera visto antes. El viento destrozó los edificios. La lluvia inundó el patio. Los rayos caían muy cerca. Eugene gritó aterrorizado. Regan reunió a los dos niños, los abrazó con fuerza y rezó para que la casa aguantara. Un fuerte estruendo rasgó el aire. Parte del techo del granero se desprendió. El corazón de Regan latía con fuerza. Si el granero se derrumbaba, los animales morirían. No podía permitir que eso sucediera. Envolvió a los niños en mantas, le dijo a Caden que cuidara de Eugene y salió corriendo a la tormenta. La lluvia la golpeaba como puñetazos. El viento intentaba derribarla. Llegó al granero, abrió la puerta a la fuerza y llevó a los animales asustados a un lugar seguro. Cuando terminó, estaba empapada, temblando y agotada. Volvió a la casa tambaleándose, se derrumbó dentro y se echó a llorar. Echaba de menos a Asher, lo necesitaba, pero él estaba a miles de kilómetros de distancia. Asher regresó 2 semanas más tarde, antes de lo previsto. Entró en la casa llamando a Regan. Ella apareció desde la cocina, con el rostro pálido y los ojos sombríos, y la sonrisa de Asher se desvaneció. ¿Qué ha pasado? Regan intentó hablar, pero se le quebró la voz. Asher cruzó la habitación y la abrazó. Dímelo. Regan le contó lo de la tormenta, el granero, el miedo. Asher la abrazó con fuerza, con el pecho dolorido. Lo siento mucho. Tenías que irte. Yo debería haber estado aquí. Regan se apartó y lo miró a los ojos. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Asher la besó profunda y apasionadamente. Nunca volveré a dejarte sola tanto tiempo. Regan sonrió entre lágrimas. Prométemelo, prométemelo. El contrato había sido un éxito. El rancho era ahora uno de los más ricos del territorio. Asher le compró a Regan ropa nueva, muebles nuevos, todo lo que ella quisiera. Pero a Regan no le importaban las cosas materiales. Le importaba su familia, sus hijos, su marido. Eso era riqueza suficiente. A pesar de su creciente prosperidad, no todo el mundo en Copper Ridge se alegraba por los Fisher. La señora Carr, en particular, albergaba un profundo resentimiento. Difundió rumores, pequeños al principio, luego más grandes. Afirmaba que Asher engañaba a Regan con mujeres del pueblo. Decía que Regan era una mala madre que descuidaba a sus hijos. Susurraba que la riqueza de los Fisher se había construido sobre mentiras y engaños. La mayoría de la gente la ignoraba, pero algunos la escuchaban. Un día Regan recibió una citación. El ayuntamiento quería investigar las denuncias de conducta indebida en el rancho Fisher. Regan miró fijamente el papel, con las manos temblorosas. Asher lo leyó por encima de su hombro y su rostro se quedó petrificado. Esto es una locura. Nos acusan de fraude. No tienen pruebas. No necesitan pruebas, solo sospechas. Asher apretó la mandíbula. Lucharé contra esto. ¿Cómo? Diciendo la verdad. La audiencia tuvo lugar en el ayuntamiento. Todo el pueblo acudió. Parecía más un espectáculo público que un procedimiento legal. Regan se sentó junto a Asher, con el corazón latiéndole con fuerza. La señora Carr presentó sus acusaciones. Afirmó que los Pfizer habían manipulado registros, engañado a socios comerciales y falseado su patrimonio. Todo mentiras. Pero las dijo con tal convicción que algunas personas le creyeron. Asha se levantó para defenderse. Su voz era tranquila, controlada. Todas las afirmaciones de la señora Carr son falsas. Tengo registros, contratos, testigos. No he hecho nada ilegal ni poco ético. Los miembros del consejo parecían escépticos. Uno se inclinó hacia adelante y preguntó, entonces, explique cómo ha acumulado tanta riqueza tan rápidamente. Trabajo duro, inversiones inteligentes, negocios justos. Los ojos de Ash se endurecieron. Y suerte, buena suerte. La suerte no construye imperios. No, pero la honestidad sí, dijo Regan poniéndose de pie,
con la voz temblorosa pero clara. Mi marido es el hombre más honesto que he conocido. Lo ha dado todo por esta comunidad. Ha contratado a trabajadores, ha pagado salarios justos, ha apoyado a las empresas locales y así es como le agradece. Con acusaciones y sospechas, la sala se quedó en silencio. La voz de Regan se hizo más fuerte. ¿Quieren saber la verdad? La verdad es que mi marido me encontró cuando no tenía nada. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Se casó conmigo cuando la gente decía que yo no era lo suficientemente buena. Y ha construido una vida para nuestra familia con honestidad y trabajo duro. Las lágrimas corrían por su rostro. Si eso es un delito, entonces condenadnos a los dos. La sala estalló en murmullos. Un ganadero mayor se puso de pie. He hecho negocios con Asher Fisher durante años. Nunca me ha engañado. Nunca me ha mentido. Es un buen hombre. Otra voz se sumó a la anterior. La señora Carr lleva años difundiendo mentiras sobre gente decente. Quizás sea hora de dejar de escucharla. La marea cambió. El consejo desestimó los cargos. La señora Carr fue reprendida públicamente. Asher y Regan salieron del salón, cogidos de la mano, con la cabeza bien alta. Esa noche, Regan se derrumbó en los brazos de Asher. Pensé que lo íbamos a perder todo. Asher la abrazó con fuerza. Nunca perderemos lo que importa, mientras nos tengamos el uno al otro. Regan lo miró. Lo que dije allí lo dije en serio. Eres el mejor hombre que he conocido. Los ojos de Ash se suavizaron. Y tú eres la mujer más fuerte que he conocido. Se besaron larga y profundamente, y el peso del día finalmente se alivió. La vida siguió adelante. El escándalo se desvaneció. Los peces continuaron prosperando. Regan amplió su escuela. Llegaron más niños de lugares más lejanos. Contrató a una profesora asistente. El rancho de Asher se convirtió en un modelo para otros. La gente venía de todo el territorio para aprender sus métodos. Caden se convirtió en un joven inteligente y amable. Eugene era ruidoso, aventurero y siempre se metía en líos. El amor de Regan y Asher se hizo más profundo. No solo la pasión, que seguía siendo fuerte, sino también la colaboración, el respeto y la confianza. Habían construido algo que no podía ser sacudido. Pasaron 10 años. Caden tenía 15 años, era alto y delgado, y ya ayudaba a llevar el rancho. Eugene tenía 10 años, era intrépido y salvaje, y siempre hacía que a Regan se le parara el corazón con sus acrobacias. Regan estaba de pie en el porche de la gran casa, observando a sus hijos trabajar con su padre en la distancia. Ahora tenía algunas canas. Sus manos estaban callosas por los años de trabajo, pero era feliz, profundamente feliz, hasta lo más profundo de su ser. Asher se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura. ¿En qué piensas? Regan se recostó contra él. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos avanzado desde aquella cabaña destartalada? ¿Cuánto hemos avanzado desde aquel primer día en que apareciste en mi porche? Asher se rió entre dientes. Casi te rompes la nariz al intentar cerrarme la puerta en las narices. Regan se rió. Pensé que eras un recaudador de impuestos. Pensé que eras la mujer más terca que había conocido nunca. Tenías razón. Asher la giró y le acarició la cara. La mejor decisión que he tomado nunca. Venir a buscarte. Los ojos de Regan brillaron. La mejor decisión que he tomado nunca. Dejarte quedarte. Se besaron lenta y dulcemente. Años de amor en ese único contacto. Esa noche, toda la familia se reunió para cenar. La mesa estaba llena. Las risas resonaban por toda la casa. Había comida en abundancia. Regan miró a su familia, a sus hijos, a su marido, a la vida que habían construido, y sintió una oleada de gratitud tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de cenar, Regan y Asher se sentaron en el porche a ver la puesta de sol. Caden y Eugene jugaban cerca, y sus voces llegaban con el viento. Lo hemos hecho bien, dijo Asher en voz baja. Regan le cogió la mano. Sí, lo hemos hecho. Lo digo en serio, Regan. Tú y yo. Hemos construido algo real, algo que durará. Regan lo miró. Lo sé. Lo siento cada día. Asher le besó los nudillos.
Te quiero más ahora que el día que me casé contigo. El corazón de Reagan se llenó de emoción. Yo también te quiero, siempre. Se quedaron allí sentados mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Dos personas que se habían perdido, quebrantado, luchado. Dos personas que se habían encontrado a través de un error, una carta mal dirigida, un giro del destino. Dos personas que habían construido una vida, una familia, un legado. La sangre los había unido, no solo a través de sus hijos, sino a través del vínculo que habían forjado en el fuego, las pruebas y el amor. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, Reagan supo con absoluta certeza que ese era el lugar al que pertenecía. Ese era su hogar. Eso era para siempre. Años más tarde, cuando Karen se casó y trajo a sus propios hijos al rancho, le preguntó a su madre cómo ella y su padre habían logrado que su matrimonio durara. Reagan sonrió, con la misma sonrisa suave que tenía desde el día en que Asher llamó por primera vez a su puerta. Nos elegimos el uno al otro, dijo simplemente. Todos los días, incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles. Eso es todo. Eso lo es todo. Kaden abrazó a su madre. Espero tener tanta suerte como tú y P. Reagan abrazó a su hijo. La tendrás, porque sabes lo que importa. Asher encontró a Reagan en el porche esa noche, como siempre hacía. Ahora eran mayores, tenían el pelo canoso, eran más lentos, pero el amor en sus dos ojos no se había apagado. ¿Estás listo para irte a la cama?, preguntó Asher. Reagan le tomó de la mano. Sí, vamos. Entraron juntos, cogidos de la mano, como habían hecho durante décadas. La casa estaba en silencio. El rancho estaba en paz. Y por la mañana saldría el sol para dar paso a otro día, otra oportunidad para amar, otra bendición que contar. Porque un hombre puede contar su ganado y considerarse rico, pero la verdadera riqueza de un hombre se pone a prueba el día en que la sangre lo une a alguien a quien nunca pensó amar. Y Asher Fisher había superado esa prueba todos los días.